El tren se detuvo con un chirrido agudo, sacudiendo a Maya de su letargo. Por la ventanilla, observó cómo el paisaje se transformaba lentamente, los campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos solo por las cercas de alambre de púas y los árboles solitarios que punteaban la llanura. Un nudo se formó en su garganta. Había regresado. Habían pasado 10 años desde que abandonó este pequeño pueblo, escapando de un pasado que la perseguía como una sombra. Ahora, con el equipaje a cuestas y el corazón lleno de incertidumbre, se adentraba nuevamente en aquel lugar que había sido su hogar. La estación de tren era un edificio destartalado, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo. El olor a humedad y a óxido impregnaba el aire. Maya salió del vagón y se estiró, sintiendo el calor del sol en su rostro. Respiró profundamente, tratando de familiarizarse con los sonidos del pueblo, el canto de los pájaros, el ladrido de un perro a lo lejos, el murmullo de las voces de los pocos viajeros que se encontraban en la estación. Al salir a la calle principal, Maya se sintió abrumada por una mezcla de sensaciones. Reconocía cada rincón, cada edificio, cada árbol. Y al mismo tiempo, todo parecía diferente, más pequeño, más tranquilo. La tienda de Don Juan, donde solía comprar dulces cuando era niña, seguía en el mismo lugar, pero ahora lucía más vieja y descuidada. La plaza central, donde había jugado innumerables veces, estaba rodeada de banquitos de madera y una fuente que parecía no funcionar. De pronto, vio una figura familiar que se acercaba a ella. Era su abuela, con su cabello blanco como la nieve y sus ojos llenos de ternura. Al verla, Maya sintió una oleada de emoción y corrió hacia ella para abrazarla. «Maya, mi niña, ¿cómo has estado? Estás más alta», exclamó la anciana, examinándola de pies a cabeza. Maya correspondió al abrazo, sintiendo el calor familiar que la envolvía. «Estoy bien, abuela. ¿Y tú, cómo estás?» «Estoy bien, gracias a Dios. Ven, vamos a casa. Te he preparado tu comida favorita». Mientras caminaban por las calles del pueblo, Maya se sentía como si estuviera caminando en un sueño. Todo le resultaba tan familiar y, a la vez, tan extraño. Los recuerdos de su infancia afloraban a su mente, las tardes jugando a las escondidas con sus amigos, las noches estrelladas en el patio de su casa, las peleas con su hermano menor. Al llegar a la casa, Maya se quedó sin aliento. Era la misma casa en la que había crecido, pero ahora parecía más pequeña y más solitaria. Entró en su antigua habitación y se sentó en la cama. La habitación estaba tal y como la había dejado, con los mismos muebles y los mismos cuadros en las paredes. En un rincón, sobre una pequeña mesa, vio un diario antiguo. Lo tomó en sus manos y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos infantiles, pero a medida que avanzaba, la letra se volvía más clara y más definida. Maya comenzó a leer, y a medida que avanzaba, se sentía cada vez más intrigada. Las palabras escritas en el diario revelaban secretos que nunca había imaginado. Al terminar de leer, Maya cerró el diario con cuidado y lo colocó nuevamente sobre la mesa. Sabía que había encontrado algo importante, algo que podría cambiar su vida por completo. Pero también sabía que estaba a punto de enfrentarse a un pasado que había tratado de olvidar. La noche cayó sobre el pueblo, envolviendo todo en un manto de oscuridad. Maya se quedó sentada en la cama, mirando por la ventana. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, como si quisieran guiarla en su camino. Mañana sería un nuevo día, y con él, una nueva etapa en su vida. Maya estaba lista para enfrentar lo que el destino le deparara. Maya despertó con el sol acariciando su rostro, como queriendo arrancarla de los sueños que la habían mantenido atada toda la noche. Se levantó de la cama y se dirigió a su antigua habitación, donde había dejado el diario de su madre. La curiosidad la consumía, ansiaba saber más sobre el pasado que tanto la intrigaba. Al tomar el diario, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras escritas en aquellas páginas parecían cobrar vida propia, susurrándole secretos que llevaba años guardados. Se sentó en la cama y comenzó a leer donde lo había dejado.
Las líneas escritas a mano revelaban una joven llena de vida, de sueños y de un amor tan intenso que parecía quemar las páginas. Su madre hablaba de un amor prohibido, de un futuro que le habían arrebatado. A medida que avanzaba en la lectura, Maya sentía como si estuviera viviendo aquellas experiencias junto a ella, compartiendo su dolor y su alegría. Nunca imaginé que me enamoraría tan intensamente. Él era todo lo que siempre había soñado. Pero el destino nos separó de forma cruel. Siento que una parte de mí murió aquel día, leía Maya en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Cerró el diario y lo dejó sobre sus piernas. Aquellas palabras la habían conmovido profundamente. Nunca había imaginado que su madre hubiera vivido un amor tan trágico. Sintió una mezcla de tristeza y rabia al pensar en todo lo que ella había sufrido. Decidió buscar a su tía, la única persona que podría darle más información sobre el pasado de su familia. La encontró en la cocina, preparando el café. «Tía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Maya, con la voz temblorosa. Su tía la miró con sorpresa. «Claro que sí, mi niña. ¿Qué sucede?». «Encontré el diario de mamá. He leído algunas cosas y, bueno, me gustaría saber más sobre su pasado». Su tía suspiró y se sentó a la mesa. «Tu padre nunca quiso que supieras de esas cosas, pero creo que ha llegado el momento de que conozcas la verdad». Y así, la tía de Maya comenzó a narrar la historia de su madre. Habló de aquel amor prohibido, de un joven de una familia adinerada que se oponía a su relación. Relató la noche en que todo cambió, la traición y el dolor que marcaron la vida de su madre. «Tu madre nunca pudo superar esa pérdida», dijo su tía, con los ojos llenos de lágrimas. «Llevó esa pena en su corazón durante muchos años». Maya escuchaba atentamente, cada palabra la hería profundamente. No podía creer que su madre hubiera vivido una vida tan difícil. Sintió una profunda tristeza y rabia al pensar en todo lo que ella había pasado. «¿Y qué fue de aquel hombre?», preguntó Maya, con la voz entrecortada. Su tía dudó un momento antes de responder. «Se casó con una mujer de su clase social y tuvo hijos. Pero dicen que nunca fue feliz». Maya se levantó y se dirigió a la ventana. Observaba el paisaje que se extendía ante ella, perdida en sus pensamientos. Se sentía vacía, como si una parte de ella hubiera sido arrancada. Al anochecer, volvió a tomar el diario de su madre. Las páginas estaban llenas de dolor, de esperanza y de un amor que trascendía la muerte. A medida que leía, sentía una conexión más profunda con su madre, una comprensión que antes no tenía. Al terminar de leer, cerró el diario y lo guardó en un lugar seguro. Sabía que aquel diario sería su compañero en los próximos días, mientras intentaba comprender el pasado de su familia y encontrar las respuestas que buscaba. Maya se sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Los secretos revelados en el diario de su madre la habían dejado con un vacío en el pecho y una sed insaciable de respuestas. Sabía que tenía que encontrar al hombre que había compartido la vida de su madre, aquel que le había roto el corazón. Con la ayuda de su abuela, logró encontrar una fotografía antigua donde aparecía su madre junto a un joven apuesto. Era él. El hombre que había marcado la vida de su madre de manera tan trágica. Armada de valor, Maya decidió buscarlo. Las investigaciones la llevaron hasta una pequeña ciudad costera, a varias horas de su pueblo natal. Con el corazón acelerado, tocó el timbre de una casa elegante. Un hombre de edad avanzada, con el cabello canoso y los ojos llenos de tristeza, abrió la puerta. ¿Puedo ayudarte en algo, jovencita?, preguntó el hombre, con voz suave. Maya sintió un nudo en la garganta. Soy Maya, la hija de... No pudo terminar la frase. Las lágrimas le nublaron la vista. El hombre la miró fijamente, reconociendo algo en sus ojos. Pasa, por favor. Maya entró en la casa y se sentó en un sofá antiguo. El hombre se sentó frente a ella y la observó en silencio durante unos momentos. Sé quién eres, dijo finalmente. He esperado este momento durante muchos años. Maya lo miró con asombro. ¿Cómo había sabido quién era ella? El hombre le contó su historia.
Le habló de su amor por su madre, de la promesa que se habían hecho y de cómo el destino los había separado. Tu madre fue el gran amor de mi vida, dijo el hombre, con la voz temblorosa. Nunca la olvidé. Maya escuchaba atentamente, tratando de comprender el dolor que ambos habían sufrido. Sentía una profunda tristeza al pensar en todo lo que habían perdido. ¿Por qué no se casaron?, preguntó Maya, con la voz ahogada. El hombre suspiró. Mis padres se opusieron a nuestra relación. Eran de una clase social muy diferente a la de ella. Me obligaron a casarme con otra mujer. Maya sintió una oleada de ira. ¿Cómo habían podido hacerle eso a su madre? ¿Cómo habían podido destruir su felicidad? Yo nunca la olvidé, repitió el hombre. Siempre la amé. Maya se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar toda la información. Luego, se levantó y se acercó a la ventana. Observaba el mar, pensando en su madre y en todo lo que había pasado. ¿Por qué no la buscaste?, preguntó Maya, sin volverse. El hombre se acercó a ella y puso una mano en su hombro. Tuve miedo. Miedo de que ella me odiara. Miedo de hacerle más daño. Maya se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Mi madre te amaba. Siempre te amó. El hombre la abrazó con fuerza, y ambos lloraron juntos. En ese momento, Maya sintió una profunda paz. Había encontrado las respuestas que buscaba y había podido cerrar una herida que llevaba abierta durante años. Al salir de la casa, Maya se sintió liberada. Sabía que su viaje había sido largo y doloroso, pero también sabía que había valido la pena. Había encontrado la paz que tanto anhelaba y había podido honrar la memoria de su madre. Maya regresó al pueblo con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Habría sido fácil quedarse en aquella pequeña ciudad costera, perdida en recuerdos y en la compañía de aquel hombre que tanto había amado a su madre. Sin embargo, sabía que tenía asuntos pendientes en su pueblo natal. Al llegar a su casa, encontró a su tía sentada en el porche, tejiendo una manta. Al verla, Maya se acercó y se sentó a su lado. Tengo algo que contarte, dijo Maya, sin rodeos. Su tía la miró con curiosidad. ¿Qué pasa, mi niña? Maya le contó todo lo que había descubierto sobre el pasado de su madre. Le habló del hombre que había amado, de la promesa que se habían hecho y de cómo el destino los había separado. Su tía escuchó atentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que tu madre lo amaba, dijo su tía, suspirando. Nunca lo superó. ¿Por qué no nos lo contaron antes?, preguntó Maya, con la voz llena de dolor. Tu padre no quería que sufrieras. Pensaba que era mejor que no supieras nada. Maya se quedó en silencio por un momento. Entendía las razones de su padre, pero no podía dejar de sentir una profunda tristeza por todo lo que se le había ocultado. Quiero que mi madre sea recordada como la mujer fuerte y valiente que fue, dijo Maya, con determinación. Quiero que su historia sea conocida. Su tía sintió con la cabeza. Así será, mi niña. Así será. En los días siguientes, Maya se dedicó a investigar más sobre el pasado de su familia. Buscó en los archivos municipales, habló con los vecinos más antiguos del pueblo y reunió todas las piezas del rompecabezas. Un día, mientras revisaba unas viejas fotografías, encontró una que la dejó atónita. Era una foto de su madre y su tía cuando eran jóvenes, junto a un grupo de amigos. Entre ellos, reconoció al hombre que había conocido en la ciudad costera. Con la fotografía en la mano, Maya fue a confrontar a su tía. ¿Por qué nunca me contaste que tú también lo conocías?, preguntó Maya, con la voz temblorosa. Su tía se quedó pálida. No quería hacerte daño, Maya. Me hiciste daño al ocultarme la verdad, respondió Maya, con firmeza. ¿Por qué? Su tía se quedó en silencio por un momento, antes de responder. Tu padre y yo tuvimos una discusión muy fuerte por culpa de él. Nos distanciamos durante muchos años. Maya no podía creer lo que estaba escuchando. Su familia había estado llena de secretos y resentimientos durante años. Todo esto ha sido muy doloroso, dijo Maya,
con la voz quebrada. ¿Cómo podemos arreglarlo? Su tía se acercó a ella y la abrazó. Tenemos que hablar mucho, mi niña. Tenemos que perdonarnos y seguir adelante. Maya se quedó en los brazos de su tía, sintiendo el calor de su abrazo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la sanación. Maya se sentía agotada emocionalmente. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, sorpresa, tristeza, enojo y finalmente, una cierta sensación de paz. Había enfrentado sus miedos y había descubierto verdades que la habían liberado de una pesada carga. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Decidió buscar ayuda profesional. Un terapeuta podría proporcionarle las herramientas necesarias para superar el trauma que había vivido y para sanar las heridas de su pasado. Las sesiones de terapia fueron difíciles, pero también liberadoras. A través de la conversación y de diversas técnicas, Maya comenzó a comprender el impacto que los eventos de su infancia habían tenido en su vida adulta. A medida que avanzaban las sesiones, Maya se dio cuenta de que no estaba sola. Había otras personas que habían experimentado traumas similares y que estaban luchando por superar sus propios demonios. Decidió unirse a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido pérdidas. Compartir sus experiencias con otros le permitió darse cuenta de que no era la única y que había esperanza para el futuro. Al escuchar las historias de los demás, Maya se sintió conectada con ellos de una manera profunda. Se dio cuenta de que la empatía y la compasión eran herramientas poderosas para la sanación. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir una sensación de alivio y de gratitud. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Habían perdido el contacto después de que ella se mudara, pero al verlo, sintió una oleada de nostalgia. Maya. ¿Cuánto tiempo?, exclamó su amigo, con una sonrisa. Hola, nombre de tu amigo. ¿Qué tal estás? Conversaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas. Su amigo le contó que había viajado por el mundo y que había vivido muchas experiencias interesantes. Maya se sintió inspirada por su historia y se dio cuenta de que ella también podía construir una vida plena y feliz. Al despedirse de su amigo, Maya se sintió llena de esperanza. Se dio cuenta de que el pasado no podía definirla y que tenía el poder de crear su propio futuro. Esa noche, antes de dormir, Maya escribió en su diario: hoy me siento más fuerte que nunca. He aprendido a perdonar, a aceptar y a seguir adelante. Sé que el camino será largo, pero estoy dispuesta a recorrerlo. Gracias a todas las personas que me han apoyado en este proceso. Con el tiempo, Maya logró reconstruir su vida. La terapia le había proporcionado las herramientas necesarias para enfrentar sus miedos y sanar las heridas del pasado. Había aprendido a perdonar, tanto a los demás como a sí misma. Su relación con su familia también se había fortalecido. Habían tenido conversaciones difíciles, pero habían logrado superar sus diferencias y construir una relación basada en el amor y el respeto. Su abuela, su tía y ella pasaban más tiempo juntas, compartiendo historias y creando nuevos recuerdos. Maya decidió regresar a la ciudad donde había estudiado. Quería empezar de nuevo y explorar nuevas oportunidades. Al principio, se sintió un poco perdida y solitaria, pero pronto se dio cuenta de que estaba lista para este nuevo capítulo en su vida. Se inscribió en un curso de escritura creativa, algo que siempre había querido hacer. Descubrió que escribir era una forma maravillosa de expresarse y de conectar con sus emociones. Pronto comenzó a escribir un diario personal, donde expresaba sus pensamientos y sentimientos sobre su vida. También se unió a un grupo de lectura, donde conoció a personas interesantes y apasionadas por la literatura. Las conversaciones que tenía con ellos la inspiraban y la hacían sentir más conectada con el mundo. Con el paso del tiempo, Maya se convirtió en una escritora exitosa. Sus libros hablaban de amor, pérdida y redención, y resonaban con los lectores de todo el mundo. Sus historias eran una forma de honrar la memoria de su madre y de ayudar a otros a encontrar la sanación. A pesar de su éxito, Maya nunca olvidó sus raíces. Volvía a su pueblo natal con frecuencia para visitar a su familia y a sus amigos.
Le encantaba caminar por las calles de su infancia y recordar los buenos momentos que había vivido allí. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Maya se detuvo a contemplar el atardecer. Se sentía agradecida por todo lo que había logrado y por las personas que había conocido en su camino. Sabía que aún le quedaban muchas aventuras por vivir, pero también sabía que siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido. Al mirar hacia el futuro, Maya se sentía llena de esperanza y optimismo. Había superado muchos obstáculos y había salido más fuerte de ellos. Sabía que cualquier cosa que la vida le deparara, ella estaría preparada para enfrentarlo. Maya se encontraba en su estudio, rodeada de libros y papeles. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor. Estaba terminando su última novela, una historia que había estado gestando durante meses. Mientras escribía las últimas palabras, sintió una profunda sensación de paz. Había logrado cerrar un ciclo y había encontrado su lugar en el mundo. Se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana, contemplando el paisaje urbano que se extendía ante ella. Recordó todos los desafíos que había enfrentado en su vida y cómo había logrado superarlos. Había perdido a su madre, había descubierto secretos familiares dolorosos y había tenido que reconstruir su vida desde cero. Sin embargo, a través de todo eso, había crecido y se había fortalecido. Maya se dio cuenta de que su historia era un ciclo sin fin. Al igual que su madre, había experimentado el amor, la pérdida y la sanación. Y al igual que su madre, había dejado su huella en el mundo. Decidió organizar una pequeña ceremonia para honrar la memoria de su madre. Invitó a sus familiares y amigos más cercanos a su casa. Durante la ceremonia, compartieron historias y recuerdos sobre su madre. Maya leyó un extracto de su novela, una historia que había escrito en honor a su madre. Al final de la ceremonia, Maya se dirigió al mar. Llevaba consigo una pequeña urna con las cenizas de su madre. Se paró en la orilla y cerró los ojos. Respiró profundamente el aire salado y sintió la brisa acariciando su rostro. «Mamá, sé que estás conmigo», susurró Maya. «Te amo y siempre te amaré». Con cuidado, esparció las cenizas de su madre sobre el mar. Mientras las cenizas se dispersaban, Maya sintió una profunda sensación de paz y liberación. Sabía que su madre finalmente estaba en paz y que su espíritu viviría para siempre en su corazón. Al regresar a casa, Maya se sintió más conectada con su pasado que nunca. Había aceptado su historia y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Sabía que el futuro le depararía nuevos desafíos, pero estaba preparada para enfrentarlos con valentía y determinación. Maya se dio cuenta de que la vida es un viaje y que cada experiencia, tanto buena como mala, nos enseña algo importante. Había aprendido a apreciar los pequeños momentos, a valorar a sus seres queridos y a encontrar la belleza en la vida cotidiana. Al acostarse esa noche, Maya se sintió agradecida por todo lo que tenía. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo y que estaba lista para escribir el próximo capítulo de su historia. Los años pasaron y Maya se convirtió en una figura reconocida en el mundo literario. Sus libros eran traducidos a varios idiomas y leían en todo el mundo. A pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces ni el legado de su madre. Decidió crear una fundación en honor a su madre, con el objetivo de ayudar a jóvenes escritores a desarrollar su talento. La fundación ofrecía becas, talleres de escritura y programas de mentoría. Maya sabía que al ayudar a otros a encontrar su voz, estaba honrando la memoria de su madre y asegurando que su legado continuara. Un día, recibió una carta de una joven escritora que le había leído una de sus novelas. La joven le contaba cómo la historia de Maya la había inspirado a superar sus propios desafíos y a perseguir sus sueños. Maya se sintió profundamente conmovida por las palabras de la joven y decidió invitarla a visitarla. Durante su visita, Maya y la joven escritora pasaron horas hablando sobre sus vidas y sus aspiraciones. Maya se dio cuenta de que veía en la joven escritora un reflejo de sí misma cuando era más joven. Se sintió orgullosa de poder ayudar a alguien a alcanzar su potencial. Con el paso del tiempo, la Fundación de Maya se convirtió en una institución respetada en el mundo literario. Cada año, cientos de jóvenes escritores se postulaban para las becas y los talleres.
Maya pasaba mucho tiempo leyendo las solicitudes y seleccionando a los ganadores. A pesar de sus múltiples compromisos, Maya siempre encontraba tiempo para escribir. Continuaba explorando nuevos temas y experimentando con diferentes estilos literarios. Sus libros eran cada vez más maduros y profundos, y reflejaban su evolución como escritora y como persona. Maya también se involucró en proyectos sociales. Colaboró con organizaciones sin fines de lucro para promover la alfabetización y la educación. Creía que la educación era la clave para el desarrollo personal y social. Un día, mientras paseaba por el parque, Maya se encontró con un grupo de niños jugando. Sonrió al recordar su propia infancia. Se sentó en un banco y comenzó a escribir en un cuaderno. Estaba empezando a trabajar en un nuevo proyecto, una novela para jóvenes adultos. Maya sabía que la vida era un viaje lleno de altibajos, pero también estaba llena de oportunidades para crecer y aprender. Estaba agradecida por todo lo que había experimentado y por las personas que había conocido en su camino. Al mirar hacia el futuro, Maya se sentía llena de esperanza y optimismo. Sabía que aún le quedaban muchas historias por contar y que su legado continuaría inspirando a las generaciones futuras.